A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Jennifer Valesca Boche Castro y en esta oportunidad desarrollaré el tema de destrezas para la expresión oral del área de comunicación y lenguaje L1. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar las habilidades de destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y la conciencia fonológica. Antes de empezar, te recomiendo que te laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad no tengo agua y jabón, entonces me frotaré muy bien con suficiente gel mis manos. Vamos a iniciar. El tema de hoy está muy interesante porque en primer grado nos enseñan a hablar en público y nos cuesta porque nos da mucha pena, pero ya en este grado tenemos un poquito más de práctica, entonces hoy yo te voy a enseñar unas destrezas para poder mejorar tu expresión oral. Primero vamos a observar estos gatitos y vamos a observar qué van a hacer los gatitos, pero yo voy a colocar unos gatitos y unas actividades y tú en casa con voz alta, que te escuchen las personas que están acompañándote, vas a ir interpretando qué es lo que está sucediendo, como inventando una historia con mucha creatividad. Lo puedes hacer en voz alta o en lenguaje de señas. Bueno, vamos a comenzar con la primera escena. La primera escena. Observa y tú lo vas relatando. Esa fue la primera. Escena número 2. Escena número 3. Escena número 3. Y escena número 4. Esas fueron nuestras escenas. ¿Qué fue lo que realizamos? Fue una interpretación de imágenes. Me imagino que tú en casa contaste una historia y relataste lo que estaba sucediendo en ese momento. Como por ejemplo, ¿cuál fue la primera escena? ¿Te recuerdas? Solo pasó por ahí Tomasito caminando en busca de su amiguito. Luego pasó Manchitas caminando y se estiró y pasó de largo. Luego ambos se encontraron y se estiraron muy fuertemente los gatitos. Y de último les dio hambre y fueron a comer. Lo que tú puedas expresar de forma oral con tu voz, las demás personas reciben un mensaje de eso. Por eso es que el día de hoy te voy a dar unas destrezas para la expresión oral. Te van a ayudar mucho, por ejemplo, en la exposición de clase o en alguna otra exposición que tú realices. Te vamos a dejar aquí los gatitos por si tú los quieres elaborar en tu casa. Colocaré unos de esta manera y el otro así para que lo veas. Está súper fácil de elaborar, por si tú quieres elaborar. Bueno, vamos a conocer la primera destreza. La primera destreza es de este lado. ¿Dónde está la primera destreza? Es claridad.
¿Por qué debo de hablar con claridad en una exposición? Para que los que me están escuchando comprendan fácilmente lo que yo me estoy expresando. Es importante, por ejemplo, si vas a exponer y vas a introducir en tu exposición algunas palabras, puedes colocar un glosario. Y entonces, en este espacio del glosario, las personas que te van a escuchar pueden anotar esas palabras y tú también puedes decir el significado para que se puedan comprender lo que tú quieres dar a entender. Ahora vamos a ver la siguiente destreza, que es la precisión. La precisión nos indica que el contenido o lo que yo voy a expresar sea verídico, esté bien. Por ejemplo, en la precisión no debo de olvidarme de los detalles y tampoco me puedo inventar, sino que tengo que ser preciso o precisa con lo que yo voy a hablar. Veamos la siguiente destreza. Objetividad. Habla de la idea principal de lo que yo voy a exponer. No puedo iniciar que si les voy a hablar sobre el reciclaje y voy a terminar hablando sobre el chef que cocina o el menú de mañana. No me puedo desviar. Tengo que tener el objetivo siempre presente en la hora de exponer. Veamos otra destreza. Interesante. ¿A qué le llama interesante? A que sea diferente, que sea llamativo, que realmente tu público pueda prestarte atención, que tu material sea visualmente visible, que si tienes un fondo negro, tus colores van a ser claros. Si tienes una pizarra blanca, tus colores tal vez en algún momento pueden ser un poquito más oscuros. Que se lea claro y que las letras sean claras y grandes. Eso es importante en la destreza de lo interesante. ¿Por qué es importante? Porque si tu público pierde el interés, se va a perder la información. Entonces, pierdes la objetividad, que es enseñar lo que vas a exponer. ¿De acuerdo? Entre lo interesante también hay otros aspectos importantes, como por ejemplo, la voz. En la voz es muy importante que nosotros la utilicemos de una buena manera. ¿Por qué? Si utilizamos la voz de una buena manera, vamos a poder captar la atención y poder enfatizar también. Y a la hora de enfatizar, aquí tenemos una palabra, enfatizar, en nuestro glosario. Enfatizar es articular de una forma más audible y con un tono de voz diferente, algo especial. Como por ejemplo, que yo les esté hablando de la claridad, precisión, objetividad, interesante y la voz. ¿Te diste cuenta? El énfasis y la voz. Vamos a descubrir otra destreza. Es la postura. Para que sea más interesante, como dice aquí, una de las destrezas también es manejar tu postura. No puedes estar solo erguido en un solo lugar o encorvado, porque se pierde la atención, te van a ver más a ti, tienes que actuar con naturalidad. Yo sé que en este grado es un poco difícil, porque te dan nervios y te angustias y qué va a decir mi compañerito y la maestra me está viendo. Pero poquito a poquito, practicando estas destrezas, tú vas a lograr exponer de una forma oral más natural y más relajada. Recuerda que tu cuerpo también expresa, tu rostro expresa emociones y tu cuerpo, con los ademanes, tú puedes expresar un mensaje o equivocar el mensaje. Veamos otra destreza. La mirada. Cuando iniciamos en primer grado o en la prepa a exponer, siempre lo hacemos, nos aconsejan nuestros maestros o las personas que están en nuestra casa acompañándonos a ver un punto fijo. Y cuando expones te paras así y solo miras un punto. En este grado vamos a aprender
por lo menos a tener un contacto visual con 1, 2 o 3 personas. Y esto va a ayudar a que tu exposición se vea más natural y más fluida. Poco a poco vas a lograr esa destreza. Veamos la siguiente. La dicción. ¿Qué es la dicción? La dicción me ayuda a utilizar las palabras correctamente para tener un mensaje coherente. Coherencia. ¿Qué significa? Que todo vaya de la mano, que sea lógico, que si yo voy a estar hablando con ustedes, por ejemplo, de las destrezas, como en este momento, de la expresión oral, ¿por qué la Miss me colocó aquí una niña y un niño? Porque ustedes pueden pasar a exponer, ustedes son niñas o son niñas, ¿sí? Entonces tu material y tu expresión y el contenido que vas a dar en tu exposición o en discurso o en algún diálogo tiene que ser unida, tiene que ser coherente, lógica con lo que estás trabajando. De eso habla la dicción. Ahora veamos otra destreza. Fluidez. En la fluidez se trata de hablar de una manera continua. Muchas veces en las exposiciones nos ponemos muy nerviosos y estamos, entonces eso no es una fluidez en una exposición. Tenemos que practicar y conocer nuestro contenido que vamos a platicar para que entonces estemos naturalmente relajados, nos fluyan las palabras tranquilamente y podamos transmitir de una manera oral lo que queremos dar a conocer. Veamos la siguiente destreza. La emotividad. ¿Qué es la emotividad? Se refiere al entusiasmo, a la energía que tú le vas a prestar a tu exposición. Porque si yo les vengo a exponer, por ejemplo, es que fíjense que les voy a enseñar las destrezas para la expresión oral y aquí está la postura. No, eso no tiene emotividad. Entonces tiene que tener pasión, interés, que este tema pueda convencer y pueda sensibilizar. ¿Qué es convencer? Con hechos demostrar que estas, por ejemplo, destrezas o lo que tú vayas a exponer pueda cambiar el pensamiento y el actuar de tu público. ¿Y qué es sensibilizar? Que tu público se ponga a pensar que es importante tomar en cuenta lo que tú estás exponiendo o lo que tú estás enseñando. Bueno, estas son las destrezas de la expresión oral. Vamos a repasarlas. Claridad, precisión, objetividad, interesante. ¿Te recuerdas? Claridad, un mensaje directo. Claro, si hay palabras nuevas, puedes afianzarte de un glosario. Precisión, que realmente sea verídico la información y no te olvides de los puntos más interesantes, son importantes. Objetividad, siempre irte con el objeto de enseñar la idea principal de lo que tú vas a exponer. Interesante, interesante se refiere a llamar la atención de tu público por medio de la voz, de la postura, la mirada, la dicción, la fluidez y la emotividad. Muy bien, en nuestro glosario tenemos nuestras palabras que utilizamos. El imparcial. No utilicé la palabra imparcial al inicio, ¿por qué? Te voy a explicar. Imparcial quiere decir neutro. Cuando tú realizas una exposición de una manera, tienes que hacerlo de una manera neutra. No te están pidiendo tu punto de vista. Entonces tienes que tratar de enseñar lo que ya investigaste. Por eso tienes que tratar de que tu información y tu investigación sea verídica, que sea real y que sea la verdad, para que entonces tu exposición te quede muy bien. Ahora que ya colocamos todas nuestras destrezas, tienes oportunidad de poderla anotar en tu cuadernito o en lo que llevas tu registro
de cada una de las destrezas y también el glosario. Ya que no tienen significados, puedes buscar el significado en tu casa en un diccionario. Ahora te voy a dar unos ejemplos, unos ejercicios que vas a trabajar en casa para poder desarrollar estas destrezas con las personas que ahorita están en tu casita y te están acompañando. La primera va a ser esta. Por ejemplo, el cambio de roles. El juego de cambio de roles en casa significa que tú vas a imitar a otra persona en sus actitudes, en sus palabras y todo lo que tú quieras, en sus ademanes y en los gestos de su rostro. Entonces podemos cambiar de roles. O puedes también imitar una caricatura o una serie o algo que a ti te guste como una historia, una fábula o un cuento. En este cambio de roles tú puedes desarrollar estas destrezas para mejorar tu exposición oral. La siguiente sería declamación. ¿Qué es declamación? Es cuando nosotros practicamos oralmente un poema. El poema puede ser un poema que tú ya conoces o un poema nuevo. Por ejemplo, no sé si te recuerdas del poema de los dos cerditos. Dice, dos cerditos de panza redonda, en la fresca tarde juegan a la ronda. Son una monada, colitas enrolladas. Esas son dos estrofas de un poema que tiene 3 estrofas. Por ejemplo, cuando hablan de monada, no hablan que el cerdito es hijo de la mona, no. Si buscamos en el diccionario, monada significa ternurita, chiquitito, porque los cerditos son chiquititos. Entonces es importante que tú puedas declamar poemas, ya sean conocidos o poemas nuevos que tú quieras aprender para aprender también nuevas palabras y nuevos significados. Esto te va a ayudar a poder desarrollar estas destrezas con mayor facilidad. El siguiente juego que puedes realizar en casa es con las tarjetitas. Puedes realizar una filita con los miembros de tu familia y entonces tú escondes tus tarjetitas y luego sacas una tarjetita y si lo adivinas rapidito, le das la tarjetita. Como por ejemplo, ¿qué serán estos niños? ¿Qué están haciendo? ¿Qué acción están haciendo? Muy bien. Si te diste cuenta, se estaban lavando las manos o limpiando las manos con gel. ¿Sí? Tienen que decir la acción. Si lo dijo, se lleva la tarjetita. Veamos esta otra tarjetita. ¿Qué acción está realizando la niña? Está estornudando y está estornudando en un pañuelo como es correctamente. Veamos esta otra tarjetita. Se está lavando las manos con agua y jabón para eliminar los virus y las bacterias. Y este niño, ¿te das cuenta? El niño está tosiendo y lo está haciendo de una forma correcta, con el triángulo de su codo. Si los miembros de tu familia adivinan las tarjetitas, se ganan las tarjetitas y al final gana quien tiene más tarjetitas. No es necesario que imprimas, puedes dibujar, puedes recortar de la prensa, de una revista, ahí así hacer varias tarjetitas para poder jugar. ¿De qué te ayuda esto? De que tu expresión oral sea más fluida y más dicción y también en tu tono de voz y que tu cerebro reaccione rapidito. El siguiente juego es el cambio del final de un cuento o de una fábula. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la abuelita de Caperucita Roja hubiese sido policía? Y entonces tú puedes inventar de una forma oral, por medio de la dramatización, un nuevo final. Eso te ayudará a inventar con mucha creatividad y más que otra cosa, practicar las destrezas para la expresión oral. Ahora te invito que en casa puedas jugar todas estas ideas y que también las anotaciones
Y si elaboraste, por ejemplo, tú un gatito como este, o alguna otra figura que tú quieras, lo puedes guardar en tu cajita, donde estamos recolectando todas nuestras tareas, en nuestra cajita reciclada que decoramos. Si tú has jugado y elaboraste tus tarjetitas, también las puedes colocar en la cajita. Recuerda que es importante que guardes todo tu material para poder compartirlo con tu maestra. Ella te va a preguntar qué hiciste, qué trabajaste, y así puedes compartir con tus compañeros cuando retornemos todo el trabajo manual que realizaste. Eso fue todo por el día de hoy. Te agradezco mucho tu atención. Te recuerdo que en este mes celebramos el Día del Trabajo y el Día de la Madre. Entonces vamos a tratar de pensar qué podemos elaborar para este mes, ¿de acuerdo? Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.